Hola amigos, soy Ariel Pavón y voy a compartirles un texto que se llama La aventura. A los 50 años, Román tuvo la única aventura de su vida. Esa noche, después de haber sufrido en el trabajo una caída que, aunque estúpida, estuvo a punto de romperle el cuello, entraba en la guardia del hospital cuando vio que un muchacho lo observaba desde la parada del colectivo, grave, fijándole los ojos. Más que mirarlo, lo dilucidaba bajo el pálido farol de la vereda. Román no se sorprendió. Sucio y desmañado como iba, pero con uniforme, rengueando un poco, llamaba la atención. Pero el joven no parecía interesado en el aspecto de Román, sino en Román mismo, porque se le acercó, decidido. «Usted es Román», le dijo alzando el índice. «Yo soy el hijo de Julia, mucho gusto», y le tendió la mano y le sonrió ampliamente. Román lo saludó, aprensivo, frotándose la nuca dolorida. Algo confuso por la extraña circunstancia, turbado por ese nombre de mujer, masculló algo. Pero el joven siguió hablando. «Me manda mi mamá para que le entregue esto», y sacó un sobre del bolsillo. Las rarezas de ese día en particular parecían no haber acabado aún. Román venía del hotel con el uniforme en estado deplorable, el cuerpo contuso y la nuca dolorida, y de pronto este joven se le aparecía y le entregaba una carta nada menos que de Julia. Sé que le parecerá raro, Román, pero ella insistió tanto que aquí estoy. Me dijo que era urgente. Ya debo irme. Que le vaya bien. Y mientras extendía el brazo para parar un colectivo que venía, agregó mirándolo divertido: «Mire qué casualidad, yo también soy mozo». Subió el joven al transporte y se quedó Román con el sobre en la mano, todavía consternado. Cuando salió de su aturdimiento, chistó ofendido. «Soy capitán de meseros, querido», murmuró para sí. Se cuadró, guardó la carta en el bolsillo y se volvió hacia el hospital, pero la curiosidad, que era más bien agitación, lo hizo detenerse. Respiró hondo. Lo mejor sería leer la carta. Era urgente, le había dicho el hijo de Julia. Después de todo, ya se sentía mejor. Si algún dolor raro aparecía después, se haría revisar. La ansiedad tenía explicación. Para Román había una sola Julia, la única Julia posible, la de su juventud, la de su pueblo, la novia breve cuyos padres se llevaron lejos, arrebatándosela súbitamente. Es posible tener muchos amores a lo largo de la vida, pero solo una leyenda. Julia era la leyenda de Román. 30 años después, guardaba aún algunas cartas suyas, las primeras, encendidas, perentorias, y las últimas, lacónicas, distantes, donde el amor se despedía de ambos. Pero algo volvió a encenderse en él con solo oír el nombre de Julia y comprender que se trataba de ella y de nadie más. Román pensaba ahora que el extraño encuentro de un momento atrás venía a coronar un día de eventos excepcionales. Había amanecido con una vitalidad inusitada, había cometido una transgresión aquella misma tarde con la joven pasajera que lo invitó a su cuarto ante la mirada incrédula de los mozos. Había tropezado luego al regresar y caído tontamente. El castigo a su aventura, pensó Román. Ahora se encontraba a punto de leer una carta nada menos que de Julia. Abrió el sobre. La hoja estaba escrita por ambos lados y la letra era la misma letra que había escrito «Te amo» tantas veces. Leyó con súbita voracidad, no entendió nada. Más calmado, lo intentó otra vez, y entonces la noticia del regreso, la dirección, el deseo, la urgencia de verlo. Julia lo llamaba, apremiante, después de años de olvido, de un olvido que él también había aceptado con resignación. ¿Cómo volver tranquilo a casa después de eso? ¿Cómo no correr hacia ella? ¿Cómo no poner la frutilla al postre de aquel día singular? Román se puso en marcha de inmediato, paró un taxi. Al agacharse para subir, los huesos le recordaron qué hacía a las puertas del hospital, pero la adrenalina, la alegría o quién sabe qué dulcificaron el dolor. Dijo una calle, dijo un número, y mientras el auto arrancaba, leyó otra vez la carta.
Te espero, decía Julia, segura de que iría. Qué hermosa sorpresa le daría a él, pensaba, yendo ya mismo, sin importarle la distancia ni la hora. Emocionado, el azar que puso enseguidilla fornicación, caída y carta le pareció la más coherente de las continuidades. Era el mismo azar que se llevó a Julia la noche antes de que huyeran juntos, 30 años atrás, y que hoy, gracias a un furtivo encuentro sexual y a una caída estúpida, le permitió estar en el lugar justo para recibir la carta. Paró el taxi frente al edificio. Pocos pisos y una entrada parecida a la del hotel, pero diminuta y sin lujos. Según la carta, Julia hacía pocos meses que vivía allí, después de una vida errática. Román sentía el corazón apurado. Pagó, bajó corriendo, buscó en la botonera y tocó el timbre. Se detuvo a respirar hondo. La espera infinitesimal le pareció larguísima. La calle estaba desierta. La brisa olía a verano. «Román», dijo la voz, y era Julia. «Sí, soy yo», dijo él, y la chicharra de la puerta cantó. Subió las escaleras. Al principio con cierta lentitud, cada escalón le recordaba que tenía muchos huesos, pero a medida que el cuerpo se calentaba, no solo por el ejercicio, sino por la excitación, se sintió tan liviano como aquella tarde calurosa cuando volvía a su casa después de hacer con Julia, a la hora de la siesta, aquello que la soldó a la memoria de su cuerpo. Cuando estuvo frente a la puerta, sintió un temor absurdo. «Hay poco tiempo», pensó. Eran las 2 de la mañana y en 5 horas debía estar en la cocina del hotel para iniciar la jornada. 5 horas no serían suficientes para volcar el ímpetu y la melancolía de 3 décadas. Mientras escuchaba los pasos de Julia, la llave en la puerta, Román consiguió espantar aquel tonto recelo. Se preocupaba por el horario de entrada, cuando esa misma tarde, retosando con la huésped, había transgredido toda norma. Lo único importante es que estaba allí, y que allí frente a él, con su belleza 30 años reposada, como un secreto milagro, estaba Julia. Cargada de apetito y alegría, la intimidad les devolvió por algo más de una hora la juventud, mejorada como un relato que se pule. Largamente practicaron, sin refinamientos, pero también sin brusquedad, como devueltos a las siestas de la adolescencia, la unión de los cuerpos recobrados. Julia era más ávida de lo que la recordaba, él era más dulce. Mientras el tiempo perdía sentido, Román descubría el suyo. Después amanecía, se despidieron con un abrazo largo y silencioso. Solo cuando empezó a bajar las escaleras, Román comprendió que 2 escalones más adelante ocurriría el tropezón y la rodada escalera abajo, y que los golpes, además de molerlo, le romperían el cuello. Había sabido siempre que volvería a ver a Julia, que volvería a abrazarla y a entrar en ella, porque su vida sin eso era una cosa inconclusa y también inaceptable. Que hubiera sucedido así lo llenaba de gozo. Cuando lo encontraran en el suelo del hotel, desnucado, todos creerían que su expresión serena era consecuencia de la aventura con la huésped. Ignorarían que una vida puede resolverse en un instante y que un instante puede durar lo que una vida. Ignorarían todo lo demás, pero eso es un detalle.